Dicen que la belleza puede ser mortal. Pero, ¿qué harías si esa belleza te persiguiera, burlándose de tu cordura? Esta no es una historia de héroes ni de monstruos. Es un juego macabro entre un cazador y algo mucho peor que una simple bruja. Lo que vas a escuchar no es solo un enfrentamiento. Es un descenso a las sombras más profundas de la mente y el alma. ¿Estás preparado para mirar al espejo y descubrir qué hay detrás? Bienvenidos a Historias de Terror del Arcano. Esta noche conocerás a una bruja que nunca debería haber existido y a un cazador que pagará un precio más alto de lo que jamás imaginó. Pero recuerda, no todas las victorias son lo que parecen. La noche en la ciudad era densa, sin estrellas, solo el reflejo anaranjado de las farolas en el cielo encapotado. El aire húmedo se pegaba a la piel, anunciando algo inevitable. Caminaba por calles estrechas, siguiendo el rastro de un río oscuro que nadie quería ver. No había llegado aquí por casualidad. Había estado rastreándola durante semanas, viendo las huellas que dejaba a su paso. Cuerpos sin alma, ojos abiertos que nunca cerraron. Soy un cazador de brujas. No uno de esos fanáticos medievales que gritan sobre fuego y azufre. Mi oficio es más preciso. Las brujas existen, y yo soy el cuchillo que corta sus hilos antes de que puedan tejer la destrucción completa. Mi misión no es heroica. No espero agradecimientos ni alabanzas. Lo hago porque alguien debe hacerlo. Esa noche, sin embargo, había algo diferente. Algo que me helaba la sangre. Sabía que la bruja que perseguía no era como las demás. Esta era astuta, letal y con una inclinación macabra hacia la belleza. Los rumores hablaban de una mujer que nunca envejecía, cuya piel era perfecta, cuyos ojos podían derrumbar voluntades. Y también hablaban de lo que dejaba atrás. Habitaciones llenas de sangre, corazones que latían en altares, el eco de gritos que nadie podía olvidar. Llegué a la escena del último crimen, un motel barato en las afueras, donde las luces de neón chisporroteaban como si quisieran apagarse. Al cruzar la puerta principal, el olor me golpeó primero. No era solo el hedor a muerte, era algo más profundo, algo primitivo, un olor a magia oscura. La habitación estaba vacía, salvo por el cuerpo. Un hombre, joven, bien vestido. Su rostro estaba congelado en una expresión de puro terror, y su pecho había sido abierto con una precisión quirúrgica. En el centro de la habitación había un espejo antiguo, su marco tallado con figuras que parecían retorcerse bajo la poca luz. Mi instinto me gritaba que ese espejo no era un simple adorno. Me acerqué, con cautela, y vi lo que temía. En el cristal, mi reflejo no estaba solo. Una sombra femenina se movía detrás de mí. Sus ojos brillaban con una malicia que me heló la sangre. Cuando me giré, no había nadie. Pero el aire había cambiado, y una risa suave, casi un susurro, llenó la habitación. «Estás cerca», decía una voz, jugando con mi cordura. La reconocía. La había escuchado antes en mis sueños. Guardé el espejo en mi bolsa, sabiendo que era una pieza clave para encontrarla. No era la primera vez que se burlaba de mí. Había hecho esto antes, dejándome pistas, retándome a seguirla. Para ella, esto era un juego. Para mí, era supervivencia. Cuando salí del motel, la lluvia comenzó a caer con fuerza. Las gotas eran frías y pesadas, arrastrando el olor a sangre y el eco de la risa. Subí a mi coche y revisé mis notas. Ella estaba cerca, cada vez más cerca. La próxima parada era su escondite. Un edificio abandonado que había servido como orfanato hace décadas. Los rumores decían que los niños habían desaparecido allí.
que las paredes estaban marcadas con círculos y runas que nadie podía explicar. Conducía por calles desiertas, las luces de la ciudad desapareciendo a medida que me adentraba en la oscuridad. Mi mente repasaba todo lo que sabía sobre ella. Su nombre no importaba. Los nombres son solo palabras. Lo que importaba era lo que había hecho. Jóvenes desaparecidos, ancianos asesinados, cada acto alimentando su belleza y su poder. Era una depredadora, y yo era su presa, al menos hasta que pudiera revertir los papeles. Cuando llegué al edificio, el silencio era ensordecedor. Las ventanas estaban rotas y la puerta colgaba de una bisagra oxidada. Sentía que algo me observaba, que el lugar mismo estaba vivo, respirando en un ritmo que no era natural. Me armé con mi cuchillo y una botella de agua bendita. Las balas no servían contra cosas como ella. Entré, y el aire dentro era distinto, cargado de una energía que erizaba la piel. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos. Cada sombra parecía moverse cuando no miraba directamente. Sabía que ella estaba cerca. La había sentido antes, esa presencia sofocante, esa promesa de dolor y muerte. Cuando llegué al último pasillo, lo vi. Un altar improvisado, rodeado de velas negras. En el centro había algo que hizo que mi corazón se detuviera. Una fotografía mía, clavada con alfileres, y un mechón de mi propio cabello. Esto no era solo un juego. Ella estaba lista para enfrentarse a mí. Y entonces la sentí detrás de mí, antes de que hablara. Su voz era suave, casi un susurro, pero cada palabra caía como un peso imposible de soportar. Siempre tan valiente, siempre tan terco, dijo, y la oscuridad misma pareció cerrarse a mi alrededor. El enfrentamiento estaba a punto de comenzar, y yo sabía que no había escapatoria. O ella moría, o yo desaparecería para siempre. El aire se llenó de su aroma, un perfume embriagador, denso, que sabía a flores marchitas y cenizas. Su presencia me invadió, llenando cada rincón de la habitación y cada resquicio de mi mente. La tensión que emanaba de ella era palpable, y su proximidad era un golpe que sentía tanto en el cuerpo como en el alma. Mi respiración se aceleró, un reflejo involuntario de la extraña mezcla de fascinación y terror que me invadía. La vi emerger de las sombras con un movimiento tan fluido que parecía danzar. Cada paso que daba resonaba como un eco profundo, un latido lento y opresivo. Era perfecta en su letalidad, una belleza que rozaba lo irreal. Su piel pálida brillaba bajo la luz temblorosa de las velas. Su cabello caía como un manto oscuro que enmarcaba un rostro donde se entrelazaban el deseo y la condena. Sus ojos, pozos infinitos, me miraban con una intensidad que arrancaba capas de mi voluntad. Mi mente era un campo de batalla. Cada pensamiento quedaba atrapado en una telaraña invisible tejida por su mera presencia. Mi cuchillo, apretado con fuerza en mi mano, temblaba ligeramente. Intentaba aferrarme a mi propósito, al odio que me había traído hasta aquí. Pero ella estaba ganando. Cada movimiento suyo era una caricia en mi mente. Cada gesto, un recordatorio de cuán fácil era doblegarme. Sabía lo que estaba haciendo. Se inclinó ligeramente, y su cercanía fue un choque eléctrico. Sentía el calor de su cuerpo, el aroma de su piel. No me tocaba, pero la sensación era tan real que mi respiración se entrecortó. Las sombras de la habitación parecían alargarse, envolviéndonos en una especie de cápsula donde solo existíamos ella y yo. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no prometía nada bueno, y en ese instante algo dentro de mí empezó a quebrarse. La habitación cambió. Las paredes parecieron cerrarse. El aire se volvió espeso,
saturado de su esencia. Las velas parpadearon y las sombras comenzaron a danzar como si respondieran a su voluntad. Mis pensamientos, antes tan claros, se desmoronaron como un castillo de naipes. Veía recuerdos que no quería enfrentar, fragmentos de mi vida que ella proyectaba con una crueldad exquisita, imágenes de fracaso, de pérdida, de soledad. Era como si se deleitara al arrancar cada capa de mi ser, exponiendo lo que había intentado olvidar. Ella se movió más cerca, tan cerca que podía sentir su aliento sobre mi piel. Era una tortura dulce, un sufrimiento que bordeaba el éxtasis. Mi cuerpo respondía a su cercanía de una manera que me horrorizaba, una mezcla de deseo y miedo que amenazaba con consumir lo que quedaba de mi cordura. Sabía que estaba jugando conmigo, llevando mi mente al límite, y sin embargo, no podía apartar la mirada. Ella inclinó la cabeza, sus ojos atrapando los míos como si fueran cadenas invisibles. Mi cuchillo, mi único salvavidas, pareció menos importante en ese instante. La intensidad de su mirada quemaba, y en esa quemadura había una dulce promesa de olvido. Podía sentir cómo mis defensas cedían una tras otra. Su mano se alzó, lenta, deliberada, y aunque no llegó a tocarme, la sensación fue como un roce que envió un escalofrío por mi espalda. Las sombras alrededor de nosotros se solidificaron. Podía verlas moverse como criaturas vivientes, danzando al ritmo de una música que solo ella escuchaba. El altar al fondo de la habitación brillaba con una luz malsana, pulsante, como un corazón negro que latía al unísono con sus movimientos. Ella me rodeó, sus pasos formando un círculo alrededor de mí. Cada giro suyo era un juego, un despliegue de poder que buscaba hundirme más profundo en su telaraña. Entonces, ella se detuvo frente a mí, inclinándose lo suficiente para que nuestros rostros estuvieran a solo un suspiro de distancia. Su boca se curvó en un gesto que era a la vez sonrisa y amenaza. Podía sentir el peso de su voluntad presionando contra la mía, moldeándome, transformándome. Mi cuchillo resbaló de mis dedos, chocando contra el suelo con un sonido seco que pareció llenar toda la habitación. Y entonces, algo cambió. En el fondo de mi mente, una chispa de resistencia se encendió. Era pequeña, frágil, pero recordé por qué estaba allí, las razones que me habían llevado a enfrentarla. Mi familia, mis amigos, las vidas que ella había destruido. Ese odio, ese dolor, fue suficiente para que pudiera apartar la mirada de sus ojos. Y en ese instante, ella también lo sintió. Su sonrisa se torció, y en sus ojos vi algo que no esperaba: frustración. Había esperado que me quebrara por completo, pero esa chispa fue suficiente para cambiar la balanza. Me agaché rápidamente, tomando el cuchillo, y con un grito de pura rabia me lancé hacia el altar. El cuchillo perforó la superficie negra y pulsante con un estallido de energía que llenó la habitación. Las sombras retrocedieron, y por primera vez escuché el grito de ella. Un sonido que era puro terror y rabia. Su figura se tambaleó. Sus movimientos ya no eran tan gráciles. Sus ojos estaban llenos de algo que nunca había visto antes: miedo. Ella trató de conjurar algo, pero sus manos temblaban. Las palabras que pronunciaba carecían de fuerza. Avancé hacia ella, tambaleándome. Cada paso era un esfuerzo monumental. Cuando estuve lo suficientemente cerca, levanté el cuchillo una vez más. La habitación se llenó de un viento helado, y con un último esfuerzo lo clavé en su corazón. El grito que siguió fue el sonido de algo que no pertenecía a este mundo siendo arrancado de él.
Su cuerpo se desmoronó en cenizas que se arremolinaron antes de desaparecer. El silencio regresó, pesado, absoluto, mientras caía de rodillas, mi cuerpo agotado y mi mente al borde del colapso. Había terminado, pero mientras miraba las cenizas, no pude evitar sentir que algo de ella había quedado, algo que nunca podría borrar. El silencio pesaba como una lápida. Las cenizas aún flotaban en el aire, enredándose en la débil luz que entraba a través de las ventanas rotas. El cuchillo seguía en mi mano, pero ya no lo sentía como un arma, sino como un peso muerto, una extensión de mi culpa y mi cansancio. Había terminado. Ella estaba destruida. Pero la quietud de la habitación me dijo lo que mi mente no quería aceptar. Algo no estaba bien. Me levanté con esfuerzo, cada músculo protestando mientras intentaba recomponerme. La habitación seguía gélida, como si la energía que había llenado el lugar aún no se hubiera disipado por completo. Observé el altar destruido, la grieta que había abierto con el cuchillo. La superficie negra y viscosa aún brillaba débilmente, y en su centro algo pulsaba, como el eco lejano de un corazón moribundo. Sentí el impulso de apartarme, de dejar el lugar de una vez, pero algo me mantuvo allí, inmóvil. Una sensación primitiva, un instinto que gritaba que no había terminado del todo. Me acerqué al altar con pasos tambaleantes, mis ojos fijos en esa mancha que parecía respirar. El aire alrededor vibraba, y con cada latido sentía una presión creciente en el pecho, como si algo invisible apretara mi corazón. En el altar, algo surgió de la grieta, una sombra líquida, cambiante, como un humo negro denso. No tenía forma, pero era inconfundible. Hambre. Una oscuridad que consumía todo a su paso. Retrocedí hasta chocar contra la pared, pero esa cosa ya llenaba la habitación. Las sombras cobraron vida, moviéndose con un propósito antiguo y aterrador. Me di cuenta, demasiado tarde, de lo que había hecho. Había roto su conexión, sí, pero al hacerlo había liberado algo peor. Algo que ella había mantenido bajo control por razones que ya no importaban. El aire se volvió opresivo, cada respiración un esfuerzo. Esa entidad, esa sombra, parecía expandirse más allá de los límites físicos de la habitación. Podía sentirla dentro de mí, como un veneno que se filtraba lentamente en mi mente. Mis pensamientos se volvían confusos, fragmentados, como si estuviera perdiendo el sentido del tiempo y el espacio. Y entonces comenzó. Las imágenes llegaron sin aviso, como un torrente incontrolable. Eran recuerdos, pero no míos. Eran escenas de vidas que nunca había vivido, de personas que nunca había conocido. Una mujer llorando mientras sostenía el cuerpo sin vida de su hijo. Un hombre arrodillado frente a un altar, su rostro cubierto de lágrimas mientras sus manos estaban manchadas de sangre. Niños que gritaban en la oscuridad, sus ojos llenos de un terror indescriptible. Cada escena se grababa en mi mente como si las estuviera viviendo, como si fueran parte de mí. Intenté gritar, pero mi garganta estaba paralizada. Mi cuerpo temblaba mientras cada fibra de mi ser luchaba contra esa invasión. Sabía que si permitía que esas imágenes me dominaran, no quedaría nada de mí. Sería una cáscara vacía, una marioneta para esa cosa. Apreté el cuchillo con tanta fuerza que la hoja mordió la carne de mi mano. El dolor agudo era un ancla que me devolvió, aunque fuera por un instante, a la realidad. Pero la cosa no se detuvo. Sentí un tirón en mi pecho, como si algo intentara arrancarme desde adentro. Mi visión se volvió borrosa, y por un momento pensé que estaba a punto de desmayarme. Fue entonces cuando lo entendí. Esto no era solo un ataque, era una absorción,
un proceso lento y deliberado para consumir mi esencia, mi ser. La sombra no buscaba destruirme, quería convertirme en parte de ella. Con un esfuerzo titánico, me obligué a levantar la mirada. La sombra estaba ahora frente a mí, una presencia imponente que no tenía rostro, pero que me miraba igualmente. Sus ojos estaban vacíos, pero en ellos vi algo que me heló la sangre. Un reflejo de mí mismo, pero distorsionado, grotesco. Era una versión de mí que nunca había existido, pero que podría ser si sucumbía. Sabía lo que tenía que hacer. El cuchillo seguía en mi mano, pero no era suficiente. Esta cosa no era algo que pudiera ser herido físicamente. Su poder estaba más allá de mi comprensión, pero había aprendido algo en mi tiempo como cazador de brujas. Los vínculos emocionales, los recuerdos, eran armas. Me aferré a mis pensamientos más queridos, a los fragmentos de humanidad que esa cosa no podía tocar. Mi familia, mi propósito, incluso el odio que había sentido hacia las brujas. Todo eso era mío, y no lo dejaría ir. Con una determinación que no sabía que tenía, avancé hacia el altar. La sombra reaccionó, su forma fluctuando violentamente mientras intentaba detenerme. Sentí su resistencia, una fuerza invisible que empujaba contra mí, pero seguí adelante. Sabía que si podía alcanzar el centro del altar, quizás podría contenerla, encerrarla nuevamente antes de que terminara de devorarme. Cuando llegué al altar, levanté el cuchillo con ambas manos y lo clavé con todas mis fuerzas en la grieta que había creado antes. El impacto fue como un trueno, una explosión de energía que me lanzó hacia atrás. La sombra se retorció, sus formas cambiando rápidamente, como si estuviera atrapada en una tormenta. Sus gritos llenaron la habitación. Un sonido que no era humano, pero que transmitía un dolor y una furia que podía sentir en cada célula de mi cuerpo. La luz comenzó a llenarlo todo, una luminosidad cegadora que quemaba tanto como curaba. La sombra se redujo, luchando por mantenerse, pero finalmente colapsó sobre sí misma, arrastrándose de vuelta a la grieta del altar. La habitación se sacudió violentamente y por un momento pensé que todo se derrumbaría, pero entonces el silencio regresó. Cuando abrí los ojos, la habitación estaba vacía. El altar era ahora solo una pila de escombros, y el aire, aunque frío, ya no estaba saturado de esa energía opresiva. Pero algo dentro de mí había cambiado. Sentía un vacío, una ausencia que no podía explicar. Sabía que había sobrevivido, pero no estaba seguro de cuánto de mí había quedado intacto. Me levanté con esfuerzo, dejando caer el cuchillo al suelo. Salí tambaleándome del edificio, sintiendo el peso de cada paso como si llevara siglos sobre mis hombros. La noche estaba en calma, la ciudad dormida, ajena a lo que había ocurrido. Pero mientras caminaba, con la luna iluminando tenuemente mi camino, sentí algo en mi pecho. Una pequeña pulsación, apenas perceptible, pero inconfundible. La sombra había dejado algo dentro de mí, una semilla, un fragmento. Y aunque había ganado esta batalla, sabía que la guerra estaba lejos de terminar.